espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa de radio que trata de hablar cómo estamos en educación y de cómo podríamos estar. Hoy soy Andrea González, la directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Taúsh. Hoy nos acompaña Pablo Chaverri, especialista en investigación de la INA y en educación. Pablo, bienvenido. Gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, el programa anterior estábamos hablando con Pablo sobre la crisis de lectura que atiende el país. Es decir, y hablamos un poquito del problema de pobreza de aprendizajes. Entonces, sin abundar tanto en ese tema, pero tal vez para las personas que nos están sintonizando hoy, que no nos sintonizaron la semana pasada, hacer un breve resumen de qué es un poquito eso. Sí, la pobreza de aprendizajes se refiere a las carencias que tienen las personas en procesos básicos de lectura. Básicamente se refiere a la capacidad esperada de los niños de 10 años de poder leer y comprender un texto adecuado para su edad. Se habla de pobreza de aprendizajes cuando la persona a esa edad o al final de la primaria no es capaz de leer fluidamente y comprender un texto sencillo, adecuado a su edad. Bueno, qué importante eso, porque claramente la lectura, como conversábamos la vez pasada, se vuelve en la base para el aprendizaje posterior. Entonces, si hay bases en la lectura, significa que los chicos y chicas siguen avanzando en el sistema educativo y esa base no fue atendida y no va a ser atendida. Entonces, genera un efecto bola de nieve en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes de nuestro sistema. Así es, porque empezamos el proceso educativo, ¿verdad? Con el objetivo de dominar la lectoescritura. Y una vez que dominamos este proceso, por lo menos esto debería estar consolidado, digamos, para lo que se conoce como el primer ciclo, ¿verdad? Que sería el final de tercer grado y el inicio de cuarto grado de primaria en Costa Rica. A partir de ese momento se asume que ya se maneja, ¿verdad? Este proceso y entonces que el niño, niña y después el adolescente son lectores autónomos, ¿verdad? Que a quienes se puede asignar textos apropiados para su edad y pueden leerlos y comprenderlos, además de que podrán ir, digamos, progresivamente teniendo textos de nivel de complejidad creciente, ¿verdad? De vocabulario poco a poco más difícil o menos conocido, ¿verdad? Así como niveles de abstracción y profundidad de los contenidos. Qué importante esto. Y justo en este programa queremos basarnos un poco, bueno, entendemos que esta es la situación, es decir, que hay una crisis impactante en lectura y en la habilidad que estamos dándole a nuestros estudiantes de poder seguir aprendiendo. Entonces, viendo esto así, el programa pasado hablamos un poco de la necesidad de tener una radiografía clara del problema, pero quería conversar hoy. ¿Y qué más se puede hacer? Es decir, con los chicos en grados mayores a tercero, donde ya no se les está enseñando a escribir y a leer, ¿qué se puede hacer? ¿Qué son como algunos proyectos o iniciativas o acciones que el mismo sistema educativo debería estar pensando? Bueno, a mí me parece que necesitamos, digamos, abordar esta problemática tan grave desde múltiples frentes para poder lograr cambios significativos, ¿verdad? Me parece que deberíamos hablar de toda una cultura de la lectoescritura. Hay una paradoja en este sentido como difícil de entender. Nunca en la historia de la humanidad habíamos leído y escrito tanto texto como hoy, ¿verdad? Que desde pequeños ya las personas pasan texteando, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que están hoy, ¿verdad? Escribiendo y leyendo cantidades
muy grandes de texto, lo hacen, digamos, con formas degradadas de texto, lo hacen con formas parciales de texto, ¿verdad? Donde de algún modo el lenguaje sufre, por decirlo de algún modo, ¿verdad? El nivel de complejidad y dificultad es muy bajo, ¿verdad? El nivel de texto es muy superficial y pasa como parecido como con las imágenes, ¿verdad? En las redes sociales, que son cosas muy pequeñas, ¿verdad? Pequeñas cápsulas de información muy breve, donde a las personas se les vuelve cada vez más difícil tener periodos de atención sostenidos durante varios minutos y esto afecta muchísimo la capacidad de profundizar, ¿verdad? Y esto está directamente relacionado con el acceder a conocimientos de mayor valor o de mayor impacto o de mayores posibilidades transformacionales, ¿verdad? Que ya no serían como esas pequeñas partes de texto atomizado, sino más bien esos textos que son más profundos y que corresponden a narrativas más densas, que son más demandantes cognitivamente, es decir, que exigen una mayor capacidad de atención, de concentración, de comprensión, de utilización de la memoria y que por lo tanto son, ¿verdad? Literalmente más cansadas, es decir, exigen más trabajo, más esfuerzo a la persona, ¿verdad? Pero así es como aprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder para poder mejorar este rendimiento, entonces necesitamos, diría yo, volver a crear una cultura de los libros, de los textos, ¿verdad? Donde le demos importancia a la prosa, donde le demos importancia a la pausa de los libros, donde apaguemos un poco las pantallas y configuremos espacios de lectura y escritura en las casas libres de pantallas y computadoras para que las personas puedan volver a el libro, ¿verdad? ¿Y por qué digo sin pantallas? Alguien podría decir, Dave, pero yo tengo, digamos, un Kindle o algo así, puedo leer ahí. Bueno, habría que ver qué tipo de pantalla es, ¿verdad? Porque una de las cosas que pasa con las pantallas es que hay múltiples interrupciones, ¿verdad? Está entrando publicidad constantemente, notificaciones, actualizaciones de los sistemas, ¿verdad? Y no hay esa posibilidad de concentrarse en el texto, que es como algo parecido a lo que vos y yo estamos haciendo, ¿verdad? Digamos, cuando yo estoy leyendo un libro, es como si estableciera, digamos, una comunicación, digamos, en sentido figurado con el autor de ese texto, ¿verdad? Y necesito prestarle atención para entender de qué se trata. Pero si no hacemos eso, ¿verdad? Si no somos capaces de sostener la atención durante cierta cantidad de tiempo, entonces nuestro nivel de profundidad y de comprensión va a ser muy bajo. Y esto va a hacer que nuestra construcción de conocimientos, de conceptos, el nivel de abstracción, de pensamiento crítico, de razonamiento, sea muy pobre. Para mí, una de las consecuencias que vemos de esto es, por ejemplo, el tema de las noticias falsas y la facilidad con la que la gente consume información de muy mala calidad. Creo que hay una coherencia, ¿verdad?, entre Claro. informarnos con muy bajo nivel de calidad versus creer o dar por ciertas informaciones, digamos, absurdas sin ninguna prueba. Por ejemplo, en Estados Unidos se acaba de dar un supuesto escándalo porque culpan a las personas migrantes de estarse comiendo las mascotas, dice Donald Trump. Pero no hay ninguna evidencia, esto ha sido verificado por diferentes medios y en este momento no hay ninguna evidencia ni denuncias de que algo así haya ocurrido, ¿verdad? Pero ya, digamos, de algún modo ya la consecuencia está. Y estas mentiras y estos inventos y estos cuentos penetran muy fácilmente en poblaciones con este nivel superficial y pobre de comprensión de lectura. Entonces, para poder transformar esto, creo que debemos volver a las bibliotecas, a los libros de texto, a espacios sin interrupción, incluso espacios silenciosos, ¿verdad? Donde haya esa posibilidad de enamorarnos de los textos, de entrar en un vínculo profundo con el texto, ¿verdad? Si no hacemos esto en las casas, en las comunidades, en las bibliotecas públicas, en los centros educativos de todos los niveles, no veo cómo podamos volver a construir una cultura del texto que nos lleve porque esto va a ser la base, el piso necesario para Social, poder digamos.
Ujú. construir después comprensión de lectura y construcción textual de mayor nivel. Qué interesante esto que estás diciendo en cómo ha cambiado un poco, digamos, de este momento histórico en el que estamos, de tener mucho acceso a mucho texto. Sin embargo, ese acceso es, como vos decías, por tiempo más corto, mientras se bombardean otro tipo de estímulos, que eso está generando una capacidad de atención del cerebro muy particular y más corta, ¿no? Que eso es lo que Así te es. estoy entendiendo, así es. Sí, 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 sí. La atención es como, digamos, la primera habilidad cognitiva que se necesita para poder entender y aprender cualquier cosa, ¿verdad? Así como yo te estoy prestando atención a vos y vos me estás prestando atención a mí, igual con un texto, ¿verdad? Necesitamos que eso ocurra, ¿verdad? Yo a veces me pongo como por mera curiosidad cuando veo a alguien con un libro me llama mucho la atención porque es como algo raro, ¿verdad? Que alguien en un lugar público o en un parque o mientras espera un bus o algo así esté con un libro. Cada vez es más raro verlo porque la gente generalmente está con su Con el teléfono celular. celular, ¿verdad? Entonces, cuando Sí. veo a alguien con un libro, me da curiosidad y me gusta un poco observar. Y una de las cosas que observo es cuánto tiempo dura la persona en el texto sin ser interrumpida y sin ver el teléfono. Y generalmente lo que he observado es que son periodos muy, muy, muy breves, muy, muy, muy cortos de atención con el texto, que creo no dan chance, pero ni para un párrafo de, no sé, 150, 200 palabras, ¿verdad? Entonces, creo que así, ¿verdad? Los niveles de profundización, de densidad de contenidos a los que podríamos acceder van a ser muy, muy pobres, ¿verdad? A quienes nos gusta los libros, a mí particularmente me gusta mucho el ensayo científico y académico, ¿verdad? No es fácil encontrar interlocutores a los que les interesen estas cosas, ¿verdad? La gente está más interesada en ver cosas, digamos, entre comillas, más entretenidas, pero creo que es que nos han alejado culturalmente de los textos, hemos perdido un poco la conexión con ellos, ¿verdad? Y exceptuando, digamos, algunos ámbitos académicos y profesionales, y con algunas personas, la mayoría de la gente, en mi opinión, tiene muy poca o muy pobre hábito de lectura, Mm. ¿verdad? Lo compruebo a nivel personal porque, por ejemplo, mi esposa y yo nos gusta mucho leer y hemos intentado crear varios clubes de lectura con amistades y es insostenible, literalmente, ¿verdad? Duran, ¿verdad? Un par de meses y ya después la gente, no, ¿verdad? Porque se les complica y el tiempo y no sé qué, pero yo creo que tiene que ver también con prioridades en la vida, ¿verdad? Entonces creo que si no transformamos esta cultura, a ver, una de las formas en las que aprendemos a leer y escribir es por modelación, es por observar a las personas. Una de las cosas que asumimos que hacemos o que debemos hacer tiene que ver con lo que vemos en nuestro entorno, ¿verdad? Si yo nací en una familia de ciclistas, es muy probable que aprenda pronto a andar en bici. Si nací en una familia de beisbolistas, es muy probable que pronto aprenda a batear. Si nací en una familia de caballistas, es muy probable que pronto aprenda a andar en caballo. Lo mismo exactamente con los libros, La ¿verdad? lectura, Pero claro. si nunca se apagan las pantallas de los televisores, de las computadoras, de los celulares, ¿verdad? Con constantes bombardeos de información corta e instantánea, ¿cómo vamos a tener esa posibilidad de concentrarnos más, de pensar más, de detenernos más, ¿verdad? Y yo creo que tenemos entonces que hacer ese esfuerzo consciente todos y todas de tener como esos espacios donde, en la medida de lo posible, porque es difícil también, cortemos, ¿verdad? Con las interrupciones, ¿verdad? Yo le digo a mis estudiantes una frase bueno, se la he escuchado a varios pensadores que dice, el conocimiento no es libre, requiere atención. Mm, Suena muy sencilla, pero creo que es muy potente, claro. ¿verdad? Y a veces me pasa que con esta nueva generación, actualmente doy clases a estudiantes de primer año de universidad, muchachos de un promedio de entre 18 y 20 años, y me topo con que cuando intento explicar conceptos un poquito más densos, más profundos, más complicados, sus periodos de atención
son realmente cortos, ¿verdad? Y eso me dificulta mucho, ¿verdad? El desarrollo y el nivel de profundidad al que puedo llegar, ¿verdad? Y esto a la par de enfoques pedagógicos que pareciera ven al docente más como alguien que está ahí para entretener a los chicos que para eh, poner sus mentes a trabajar, ¿verdad? Que no es solamente entretenimiento, hay partes del aprendizaje que requieren trabajo duro y yo creo que también ese es otro elemento cuando preguntabas qué hacer, que tiene que ver con desromantizar la educación y dejar de decir que la educación es todo placer y es todo fácil y es todo bonito, ¿verdad? Y que el educador es un facilitador en el sentido de que su misión es hacer las cosas más fáciles. Yo creo que a veces es exactamente lo contrario. A veces los educadores nos corresponden más bien retar a los estudiantes. Esto no es facilitar las cosas, esto es dificultarlas, claro, con un sentido, con un objetivo, con una pedagogía, ¿verdad? Esto no es sencillo, ¿verdad? Y creo que nos debería ponernos a pensar, digamos, cómo establecer, ¿verdad? Este equilibrio, por ejemplo, en los centros educativos, en la dinámica diaria de los chicos, donde hay espacios para así jugar, correr, bailar, ¿verdad? Crear, dialogar, compartir, pero donde hay espacios también de silencio para poder enfocarnos en textos que nos llevan a un nivel de actividad cognitiva más profunda, que yo creo que es fundamental para poder acceder a los beneficios de la sociedad del conocimiento. Qué Entonces, esto no importante eso ocurra. que estás diciendo en el marco de nuestra independencia, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo logramos entender noticias, leer noticias, consumir noticias, no quedarnos en el titular, por ejemplo, y Así ser un es. poquito más activos en lo que estamos, en lo que estamos leyendo, ¿no? Cómo nos estamos informando de nuestro estado, de, Sí, todo lo que está sucediendo es sumamente importante y al final, si sí. hacemos Qué bueno que traes a colación el concepto de independencia, ¿verdad? Porque creo que ¿verdad? Celebramos la independencia del país, ¿verdad? Pero ¿qué independencia pueden tener los individuos o los ciudadanos o las personas en general si no saben informarse bien, ¿verdad? Si no, informarse bien pasa, en mi opinión, necesariamente por la lectura, ¿verdad? Si creemos que informarnos bien pasa nada más por los videos, por ejemplo, o los memes, o los niveles de información más superficial, pues entonces seremos más fáciles de manipular. Quienes son capaces, por ejemplo, de leer, van a tener más profundidad que quienes solo vean, digamos, producción audiovisual, ¿verdad? Van a poder ir más allá, van a poder ir a lo que está detrás, digamos, de las cámaras, por decirlo así, y de cómo se llegó a una idea o una información de dónde vienen los datos, por ejemplo. Ahora que consumimos tantos datos y escuchamos muchas informaciones sobre lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Quienes cuestionan, digamos, la credibilidad de la información. Y yo creo que esta es una de las habilidades, digamos, más importantes en el siglo XXI, la capacidad de ser pensadores críticos y autónomos. Y sin este pensamiento crítico y autónomo, pues qué independencia, ¿verdad? Una independencia simbólica ahí, ¿verdad? Pero no una independencia del pensamiento, ¿verdad? Que posiblemente es la independencia más importante de todas. Claro, es casi ser ciudadano sin libertad. Al final, si uno no tiene una capacidad de pensamiento crítico, estamos construyendo una sociedad donde pues, seríamos pasivos frente a lo que está pasando y frente a las Así acciones. es, no tendríamos herramientas para desarmar a alguien que nos esté diciendo mentiras. Podríamos tener al frente un periodista o un político o alguien que nos está vendiendo algo y nos está diciendo mentiras, ¿verdad? Y no tenemos herramientas para desnudar esa mentira o para verificar esa información justo en la época en la que más herramientas tenemos para verificar la información y eso es algo maravilloso, ¿verdad? O sea, tenemos por un lado este peligro, ¿verdad? De Y la cantidades. incongruencia, Ujú, las dos cosas. Ujú, sí. ujú. Y tenemos por un lado una gran cantidad de información, digamos, de poco valor, digamos, o de información centrada en la recreación y las interacciones interpersonales, pero cuando hablamos ya de temas más densos o de temas más abstractos o de temas más profundos, ¿verdad?
creo que estamos construyendo una cultura donde da pereza pensar, ¿verdad? Y si queremos hacer algo más denso o más complejo, me decía ayer un colega profesor, qué problema, porque por ejemplo, la producción textual, ¿verdad? Un trabajo típico a nivel universitario es pedir a las personas que hagan un ensayo. Y me decía, yo creo que ya no le puedo poner a mis estudiantes a hacer ensayos, pues porque se van a la inteligencia artificial y salen con un trabajo ahí, ¿verdad? Que cumple todos los requerimientos, ¿verdad? Y le pueden incluso graduar el nivel de dificultad para que no parezca muy elevado, ¿verdad? Y presentan el trabajo y cumplen con el requisito y aprueban el curso, pero ¿qué saben? ¿Qué han aprendido? Sí, han aprendido a hacer plagio, han aprendido a apropiarse las ideas de otros como si fueran propias, ¿verdad? Y a no pensar. Entonces creo que hay peligros en todos estos cambios, ¿verdad? Y vos ahora hablabas eh, de democracia, de independencia, ¿no? Entonces, de ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué democracia, qué independencia, qué ciudadanía con personas, digamos, sin herramientas ni contenidos más densos para cuestionar la información que reciben, ¿verdad? Creo que es peligroso realmente lo que estamos viendo. Súper, súper peligroso. Vos hablaste de algo que me gustaría volver a enfatizar, que es volver a valorar un poco el esfuerzo. Es decir, porque vos lo estabas ¿verdad? Compartiendo contra el placer y yo decía, sí, también es que el esfuerzo es importante. Es decir, Claro. hacer un Y en, y esfuerzo en- mental o hacer sí, un y en esfuerzo cosas de que, horas. Ujú. claro, y en cosas que tal vez no sean como las más agradables para mí, digamos, si hablamos de un centro educativo con currículum completo, pues habrá personas que les gustan el arte, pero otras no, habrá personas que les gustan las ciencias y otras no, habrá personas a las que les gusta la literatura y otras no. Entonces, no, yo solo leo y hago lo que me guste, lo que me da placer, si no, no. Bueno, pero si para identificar esto solamente tenemos, digamos, como esa sensación a priori y no le das ningún chance a la materia o a los contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se celebra, ¿verdad?, el Día de la Independencia, ¿cuánto sabe la gente acerca de cómo fue que se logró esa independencia? ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue la historia de este proceso, ¿verdad? Y es incluso vergonzoso ver que de ahí, muchas personas en realidad no saben ni siquiera a qué se refiere, ¿verdad? Este proceso o cómo fue que se logró, ¿verdad? Y qué significa, o qué hubiera pasado si no fuéramos independientes, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no valora lo que tiene, entonces puede perderlo. Y yo creo que esta es una de las implicaciones de los pobres o bajos niveles de lectoescritura, ¿verdad? Una ciudadanía y una población poco y mal informada, fácil de engañar, fácil de manipular, que además no valora los derechos, las libertades, las instituciones que tiene y pues en consecuencia que puede llegar a perderlas. Si Costa Rica se ha enorgullecido de algo históricamente es de su institucionalidad, de sus derechos, ¿verdad? Mientras vemos dictaduras o autócratas, ¿verdad? Muy cerca de nosotros, históricamente en América Latina, Costa Rica tiene mucho tiempo de no tener gobiernos de facto y creo yo que como no, tal vez no hemos muchos de nosotros vivido en carne propia lo que eso significa, entonces, Mm. eh, ¿verdad? Mucha gente incluso dice, bueno, tal vez eso es lo que se necesita, ¿verdad? Tener aquí una dictadura que venga y se imponga por la fuerza para que haga lo que quiera. Ni se imaginan, ¿verdad? Lo que eso Bíblico. pasa, porque posiblemente nunca han leído nada sobre la historia de las dictaduras y por ejemplo, el horror y los crímenes que son consustanciales a los sistemas de poder que suspenden los derechos y las garantías de las personas. Y todavía hoy, en el siglo XXI, América Latina sigue lidiando con esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando hablamos de lectoescritura, estamos hablando de libertad, estamos hablando de autonomía, estamos hablando de democracia y sin una ciudadanía, digamos, adecuadamente informada, yo no veo cómo podamos sostener estos logros tan importantes. Perfecto, estamos hablando de una cultura de lectura para la democracia y de cómo eso implica necesariamente esfuerzos, cambiar un poco nuestros hábitos, tal vez como padres y madres de familia modelar
el aprecio por la lectura, disfrute por la lectura, y tal vez algunas técnicas específicas para los niños y niñas, es decir, como una hora de lectura al día, un libro físico, sin pantalla, que se enmarque como un juego, ¿no? Como disfrute, como algo placentero. No sé, algunos datos y herramientas específicas que podríamos todos y todas empezar a implementar, que aunque parezca muy específico, está completamente ligado a esto que estamos hablando, ¿verdad? A la importancia de valorar y fortalecer nuestra democracia. Es decir, Así es, así es, así es. Sí, sí, yo creo que lo que estamos hablando es de ser libres, de tener libre pensamiento, ¿verdad? Que es tal vez la libertad más importante de todas, ¿verdad? Y esto sin habilidades fuertes de lectoescritura no veo cómo se pueda conseguir. Hay investigaciones muy interesantes, por ejemplo, que han identificado que el solo hecho de que los niños tengan una pequeña biblioteca o que tengan literatura infantil, que tengan acceso a esto, es uno de los factores que predice después mejores niveles de lectoescritura y por lo tanto menores niveles de pobreza de aprendizajes, ¿verdad? Pero bueno, según algunas encuestas que se han hecho en nuestro país, la mayoría de niños y niñas no tienen libros de texto para su edad en sus hogares, ¿verdad? Claro, alguien podría decir, ah, bueno, entonces la acción es regalemos libros y ya. Em, Cuidado con esto, ¿verdad? Porque cuando nos referimos a el tener una biblioteca infantil o tener acceso a libros de texto, es porque las personas han querido hacer esto, ¿verdad? Em, pero veamos, por ejemplo, cuando un niño cumple años, ¿verdad? Un regalo es algo como apreciado, como valorado, placentero, lindo, ¿verdad? Em, y vemos que generalmente son juguetes, ¿verdad? Lo que los niños más aprecian, ¿verdad? Pero cuando hablo de un cambio cultural me refiero a, digamos, un cambio integral, es decir, en todos los niveles, entre ellos estos espacios, digamos, de recreación y de placer, como vos lo señalabas. Si logramos eso, entonces podríamos tener contextos donde en su día libre las personas visiten las bibliotecas o las librerías, o que en los cumpleaños se regalen y se intercambien libros, ¿verdad? Qué lindo. Es toda una cultura del libro, ¿verdad? Es de revalorizar el libro como un amigo, el libro como algo placentero, el libro como, ¿verdad? Este, y es interesante porque me parece que hay una consistencia entre los niveles de desempeño en pruebas estandarizadas de aprendizaje y lo que ves en las culturas. Cuando se visitan, por ejemplo, países de Europa, por ejemplo, de Europa del Norte, ahí sí es muy común, muy común, ¿verdad? Ver a las personas en paradas de trenes o lugares públicos con un libro, ¿verdad? Incluso los turistas en Costa Rica, generalmente uno dice, ah, sí, este debe ser turista, ¿verdad? Porque están enfrente a la playa y están ahí disfrutando algún libro de texto, ¿verdad? Y ves la portada y está en inglés o en alemán o no sé. Em, pero me parece que en general es una impresión que tengo, pero que es consistente, por ejemplo, con las encuestas nacionales de cultura, que reflejan que la mayoría de los costarricenses no leen libros o leen muy pocos en todo un año. Y eso es lo que declaran en una encuesta. Claro, Pero con si el sesgo pudiéramos de no, fiabilidad. Ujú. exacto, el sesgo de autorreporte. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos observar? A ver, porque yo me pregunto, bueno, dicen que leen muy poco, ¿verdad? Lo cual yo creo que es muy creíble. Eh, pero ese muy poco realmente será cierto, ¿verdad? Yo he conocido muchas personas eh, eh, que no tienen libros en la casa, que no ven libros por ningún lado, ¿verdad? Ni la Biblia, nada, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo van a leer si no hay un espacio, no hay una biblioteca? ¿Cuántas casas tienen una biblioteca? Pero sí tienen pantallas grandotas por todo lado. Entonces, cuando hablo de una cultura del libro y una cultura de la lectoescritura, entonces me refiero a todas las condiciones que se necesitan, incluso físicas, domésticas, para que podamos tener un espacio que donde se le dé importancia a esto. Entonces, yo diría que una primera regla o primer principio es, bueno, si sos un papá o una mamá
que quiere que tus hijos sean buenos lectores, empezá por serlo vos. Ujú. Una amiga psicóloga clínica infantil y de familia me decía que cuando los chicos tienen problemas de lectoescritura le llegan, ¿verdad? Y el papá o la mamá llegan y le dan al chico y dice, bueno, arréglemelo, ¿verdad? O eso es lo que ella siente, ¿verdad? Y ella me dice, pero a veces no tienen la disposición a ellos también cambiar hábitos para dar el ejemplo, para modelar nuevos comportamientos o cambios. Sí, sí, que sea mi hijo que le cambie, no yo. Entonces es difícil, ¿verdad? Claro, Dicen que las padres y palabras, madres que nos escuchan a soltar el celular y a poner un libro en las manos para que, para que los hijos y las hijas los vean así, consumiendo sí, lectura de una manera agradable. Sí, tal vez, porque si hemos hablado de no romantizar la educación y de ver el esfuerzo, pero sí se puede empezar a romantizar un poco la lectura, como, como algo de disfrute, no sé, un sillón cómodo, una lamparita, el tecito. claro, sí, sí, un espacio bonito, ¿verdad? Donde tenga así, como vos decís, un espacio cómodo, agradable, con buena iluminación. Ya volvemos después de este receso en Cultura en Curso aquí por 89.1 con el especialista en investigación y educación Pablo Chavero. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos con más de Futuro en Curso, aquí por CRC 89.1 Radio. A las 5 con... Bienvenidas y bienvenidos de regreso a Futuro en Curso. Soy Andrea González. Hoy nos acompaña Pablo Chaverri de la INEI-INA, de la Universidad Nacional, experto en investigación y en educación. Estábamos conversando antes del corte de la importancia de ver los hábitos dentro de la cultura, ir cambiando poco a poco, como eso es un esfuerzo y requiere tiempo y dedicación. Entonces, Pablo, si quisieras retomar. Sí, gracias. Sí, trataba digamos, hacer una crítica, ¿verdad? A nuestra cultura consumista superficial y al pobre lugar que tienen los libros. ¿Cómo podemos esperar, ¿verdad? Tener buenos niveles de lectoescritura si no tenemos, digamos, una cultura del libro, ¿verdad? Si no hay un espacio óptimo en el tiempo y el espacio físico de las personas, de las familias, de las comunidades para que esto ocurra, ¿verdad? Me decía un amigo que, por ejemplo, es muy común para las familias en Finlandia, que es uno de los países que mayor puntúa en niveles de lectoescritura y comprensión de lectura, una prueba PISA al menos, que es común que los fines de semana las familias, un espacio de paseo sea el, las bibliotecas públicas, ¿verdad? Sobre esto, si me permitís, quería citar una frase de un Adelante, claro. reconocido pensador y filósofo eh, iberoamericano que se llama Fernando Sabater. Fernando Sabater dijo, cuanto más vacía es la mente de una persona, más dinero necesita para llenar sus fines de semana. Al no crear ni producir nada por sí misma, debe comprarlo todo para entretenerse. En cambio, alguien con un cierto nivel cultural encuentra placer en una buena conversación, en la lectura de un libro o en disfrutar de la música enriqueciendo su tiempo de una manera más profunda y significativa. La riqueza que nos proporcionan los libros es una verdadera fortuna, más duradera y pura que cualquier riqueza material que se pueda poseer. Eh, bueno, es fantástico, ¿verdad? Cuando se le da espacio y oportunidad a los libros, ¿verdad? Es realmente incluso una oportunidad para el goce y para el ocio creativo, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, qué pereza, llega el fin de semana y no sé qué hacer, qué aburrido, ¿verdad? Ujú. Si supieran la riqueza que hay
en los libros, el valor tan grande, ¿verdad? Hay una frase que se dice, ¿verdad? Quien lee muchos libros vive muchas vidas, ¿verdad? Y nunca, nunca, ninguna película le va a llegar a un buen libro, ¿verdad? Porque si pudieras, de hecho, para poder hacer una película, digamos, tal cual en el libro, se requerirían no una película, sino toda un conjunto de capítulos, ¿verdad? Muy largos, y aún así posiblemente no se le llegaría, ¿verdad? A la riqueza y la densidad de la descripción que tiene el texto, ¿verdad? Bueno, con esto no quiero decir que solamente me refiero a ese tipo de narrativa, sino pues en realidad a cualquier tipo de texto que tenga, digamos, algún nivel de construcción compleja, ¿verdad? Y de elaboración, ¿verdad? Me refiero, digamos, a la prosa, ¿verdad? A poder leer y comprender párrafos completos, ¿verdad? Porque es realmente preocupante, ¿verdad? El nivel de logro que muestran nuestros estudiantes y las dificultades que tienen nuestros estudiantes en todos los niveles, no solamente en primaria, como decíamos antes, sino incluso quienes llegan a la universidad. Sus niveles de comprensión de texto son también muy débiles, ¿verdad? Muy pobres, y esto les dificulta aprovechar, ¿verdad? La experiencia académica y universitaria. O sea, sí, he escuchado esto que estás diciendo, es decir, que las universidades públicas, conforme entran nuevas generaciones, están visualizando un deterioro en la capacidad lectora de los estudiantes de primer ingreso y que eso les está afectando y están teniendo que hacer hasta algunos planes o por lo menos discusiones de, bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos y cómo manejamos esta nueva realidad en la que estamos? Entonces me Sí, empecé por ahí. sí. Claro, claro. Bueno, este es un problema complejo. Yo mismo en este momento doy clases a estudiantes de primer año universitario y es difícil realmente avanzar porque no es solamente que los niveles de comprensión sean bajos, sino que el nivel de hábito de lectura es bajo, ¿verdad? Entonces yo pues, les pregunto, bueno, a ver cuántos leyeron completos el capítulo del libro que asigné para esta clase, y pues la gran mayoría no levantan la mano, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? Cuando se quiere avanzar, ¿verdad? En los objetivos y contenidos sin que haya este esfuerzo, ¿verdad? La educación requiere ser un dar y recibir. Quienes ponen toda la responsabilidad en los docentes y no en los estudiantes, creo que no entienden nada de educación y que, como decíamos antes, romantizan la educación como si los docentes pudieran hacer magia. Es como un médico que le llega a un paciente y que no quiere cambiar sus hábitos y que quiere seguir fumando y que quiere seguir consumiendo comida chatarra, y, ¿verdad? Y el médico llega a un punto donde no puede hacer nada. Igual con los docentes. Igual con los docentes en estudiantes que no tienen hábitos de lectura ni estudio. Pues, ¿qué va a pasar en los exámenes? Van a salir reventados. ¿Cuál va a ser la calidad de sus trabajos, de su producción, de sus ideas? Muy pobre, muy limitada, ¿verdad? Sus posibilidades de avance, ¿verdad? Y quienes enfatizan toda o ponen todo el peso de la responsabilidad en los docentes, es como que, ¿verdad? Pusiéramos toda la responsabilidad en los médicos por las malas prácticas de sus pacientes, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que reequilibrar las cosas, ¿verdad? Y decir, bueno, no, aquí necesitamos, digámoslo así, un 50-50, ¿verdad? El docente pone su parte y el estudiante pone su parte. El docente pone su parte y el estudiante pone su parte. Y vamos juntos creciendo, avanzando y aprendiendo, porque bueno, eso es muy bonito de la docencia, ¿verdad? Se aprende muchísimo, ¿verdad? Sí, viendo esta problemática de un marco más macro, creo que también falta una responsabilidad sistémica y tal vez acciones sistémicas. Es decir, el sistema de educación pública debería de pensar que las habilidades de lectora y los hábitos de lectura no están en el grado que deberían de estar y hacer algún tipo de plan, ¿verdad? Pero ¿dónde está el plan de nivelación de lectura o de volver a la lectura? Una campaña nacional de amor a la lectura y de hábito de lectura para que dentro del mismo sistema de educación pública se atienda esta problemática de pobreza de aprendizaje. Y los chicos y chicas que sabemos que están en grados donde ya no se les están enseñando las bases, pero que sabemos que tienen esta dificultad, se logre atajar
porque al final, entre más días pasan, más meses pasan, siguen pasando de grado, pues sigue llegando, se sigue haciendo este problema de bola de nieve que el mismo sistema se hace. Entonces, sí, yo no quisiera que se piense, ¿verdad?, que, no, que es responsabilidad del docente de ese grado en que ya no le toca dar la lección de lectura, pero que al chico también le fallaron en darle las bases. Entonces, ¿a dónde está la Así es. responsabilidad sistémica ahí? Así es, sí, sí, y este es uno de los factores clave, ¿verdad? No se puede tener calidad académica sin calidad docente y pues como lo vimos en el programa pasado, ¿verdad? Tenemos un problema serio y la gran mayoría de los docentes no acostumbran leer por placer. Entonces, si ni siquiera el docente tiene el hábito de la lectura, em, em, ¿cómo va a impulsarlo sus estudiantes? ¿Verdad? ¿Cómo van a comentar libros y qué sentiste y qué te pareció si no tenés ese acto, ¿verdad? ¿Qué te pareció tal autor o qué te pareció tal libro? Es una conversación difícil de tener en una cultura, en una sociedad donde no hay cultura del libro, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos avanzar hacia eso. Vos señalabas un elemento importante, las campañas de comunicación, las campañas, diría yo, integrales, ¿verdad? Donde modelemos comportamiento. Me acuerdo hace unos años para el Día del Libro que se me ocurrió en mis redes sociales preguntarle a mis contactos qué estaban leyendo y de qué se trataba y qué habían aprendido al respecto. Y fue maravilloso, interesantísimo. Unos libros que yo ni siquiera sabía que existían. Pero claro, ¿verdad? En un contexto de profesionales bueno, yo por mi trabajo como profesor universitario, pues entonces y también tengo contacto con mucha gente que hace lo mismo. Entonces, pues ahí este es un ámbito donde esto pues se desarrolla más, no siempre, pero sí más. Entonces, pues es un poco como más fácil, pero si pudiéramos tener algo así en todos los ámbitos, entonces yo diría que estaríamos a las puertas de una transformación social y cultural mucho más profunda, porque, por ejemplo, imagínate lo que significaría, por poner un ejemplo, que la ciudadanía leyera con comprensión y criticidad los programas de los gobiernos, Claro. ¿verdad? De los candidatos, ¿verdad? Por poner un caso, ¿verdad? Que hasta hace poco, por cierto, es obligatorio que los partidos políticos tengan que hacer un programa. Y yo he escuchado a muchos políticos quejarse de eso, ¿verdad? Pero cuando se leen estos programas, muchas cosas se logran ver cuando se observan, ¿verdad? Las carencias, los vacíos, la debilidad en el planteamiento. Y uno dice, bueno, si ni siquiera son capaces de redactar bien esta idea en su plan de gobierno, de cara, ¿verdad?, a una campaña política, digamos, a nivel municipal o a nivel nacional, ¿cómo esperamos después que a la hora de presentar, digamos, un proyecto de ley, un proyecto de decreto o un proyecto o programa social determinado se haga bien? ¿Cómo esperamos eso, verdad? Em, Paradójicamente, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde al final todos los trámites y las gestiones y las transformaciones pasan por el texto escrito. O sea, tiene que haber registro escrito de un proyecto de ley o de un programa o de un programa de inversión pública, tiene que estar documentado en algún lugar. Entonces, claramente, quienes tengan acceso, no solamente físico, sino también cognitivo a la comprensión de esos textos, están en una ventaja muy por encima. Es como, por ejemplo, cuando eh, se le pone a las personas a firmar un contrato, ¿verdad? Y las personas no saben ni siquiera de qué les están hablando, pues es mucho más fácil que te engañen, ¿verdad? Ujú. Porque no leemos ni la letra grande menos la letra chica, ¿verdad? Entonces esto tiene muchas consecuencias y yo creo que deberíamos ir hacia una cultura donde, así como decimos que es importante cuidar la calidad de lo que comemos, así también deberíamos ir, es igual de importante cuidar la calidad de la información que consumimos, Mm. de la riqueza y el valor, la complejidad, la profundidad de la información que, que consumimos, ¿verdad? Esa parte si el alimento físico alimenta, digamos, el cuerpo, pues la lectura es, eh, como dice Richard Dawkins, un autor que me gusta mucho, son como
él dice the furnish of the mind, ¿verdad? Como lo que amuebla tu mente, ¿verdad? ¿Qué hay en la mente de esa persona con la que estás conversando? Bueno, si es un buen lector, posiblemente va a haber mucho lo que hablar en esa persona. Sí, al final el cerebro es otro órgano y cómo lo tratamos, cómo lo estimulamos, va empezando a cementar quién somos y cómo pensamos. Y los hábitos que hacemos también tienen esa misma cantidad de impacto. Entonces, qué buena esta reflexión que nos invitas. Quisiera devolverme al tema de nuestro sistema de educación pública para repensar y soñar un poco en cómo debería ser y cómo se construiría esa cultura de lectura desde nuestro sistema. Entonces hablamos de la importancia de docentes, de personas docentes, tal vez aquí hay todo un tema de formación inicial, ¿no? En las universidades, que las personas que están estudiando para ser docentes se les enseñe em, a leer por placer, lo importante que es cultivar la lectura como un hábito de disfrute. Así es. Así es. Aquí creo que hay que señalar un elemento importante y es que la mayoría de nuestros centros educativos no tienen biblioteca. Pero si visitamos muchos de esos centros educativos que tienen biblioteca, yo me he topado al menos con situaciones realmente precarias, ¿verdad? Donde las instalaciones están en muy mal estado, la iluminación, la ventilación son muy malas, donde el acceso a los libros es muy pobre, ¿verdad? Son libros muy viejos, muy desactualizados, Es el llenos de 16%, nomás polvo. para que quede claro Ok, que, ¿verdad? Lo muy, muy poco. pero si vamos al aprovechamiento de la biblioteca, ¿verdad? A mí me ha pasado que muchas veces es como el espacio que está libre para alguna actividad o algo, porque se usa muy poco, ¿verdad? Y ves muchos libros ahí llenos incluso he visto libros con telarañas, con polvo, ¿verdad? Hay muchos porque No. no están siendo consultados y utilizados con frecuencia. Entonces, yo creo que el espacio de la biblioteca debe repoblarse, digámoslo así, reutilizarse, o sea, convertirse en un lugar central en todo centro educativo. La biblioteca debería ser como ese templo del conocimiento, ¿verdad? Si nosotros lográramos avanzar hacia esa cultura, imagínate el cambio que empezaríamos a crear, ¿verdad? Porque entonces ya la lectura se convertiría en algo más natural, ¿verdad? En Claro. algo, ¿verdad? Así como decimos, hay que correr y hacer ejercicio y deporte, todo bien, hay que alimentarse bien, perfecto. Agreguemos a esa lista de buenos hábitos básicos la lectura y plantearlo de forma concreta. Bueno, a ver, ¿cuántos libros lees al año? ¿Cuánto lees al día? ¿Verdad? Yo le propongo a mis estudiantes, traten de establecer una hora al día, al menos, en la que ustedes van a dedicarse exclusivamente a leer, nada más. ¿Verdad? Pero bueno, es muy difícil, ¿verdad? Para la mayoría de nuestros estudiantes. Y si no sueltan la pantalla, eso no va a ocurrir. Entonces, no me extraña la política de algunos países, precisamente de Europa del Norte, ¿verdad? Que también tienden a ser los que obtienen los mejores puntajes, que son también países que ya están empezando a prohibir en los centros educativos las pantallas y los teléfonos celulares. ¿Verdad? Recordemos que varias investigaciones económicas estiman que el crecimiento económico de los países está directamente relacionado, por lo menos en un 75%, con los puntajes de aprendizaje de su población, siendo uno de ellos cruciales el de lectoescritura, que es básico porque es la base para todos los demás campos. Y conforme más avancemos en sociedades cada vez más dependientes del conocimiento sofisticado y especializado, pues esto va a ser más importante, ¿verdad? Y si queremos, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues detrás del desarrollo de la ciencia y tecnología hay necesariamente muy buenos lectores, ¿verdad? Recuerdo que cuando una de las ganadoras del premio Nobel por la producción de la vacuna que salvó millones de vidas en el contexto de la COVID, explicaba cómo conoció al colega con el que lograba desarrollar esto, fue imprimiendo, ¿verdad? Un artículo científico que iba a leer y en ese espacio, ¿verdad? De llegar ahí a imprimir,
conoce a su colega que después se transforma en su amigo y con quien, gracias a esa conexión que hicieron, después se consiguió, ¿verdad? La vacuna que salvó millones de vidas, ¿verdad? En el contexto de la pasada pandemia, ¿verdad? Entonces, si no hubieran tenido ese hábito de lectura, no se hubieran conocido, pero, a ver, Sí, el poder. simbólicamente, el punto central es que si no hubieran sido personas muy, muy estudiosas, posiblemente no hubieran sido capaces de producir esto. Es decir, detrás de todo gran científico, de todo gran pensador, hay muchas, 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 muchas horas de lectura. Y yo creo que deberíamos visibilizar eso más, ¿verdad? Sacar más imágenes, por ejemplo, de esas personas que admiramos leyendo o hablándonos de su libro favorito, de su autor favorito, ¿verdad? O sea, de crear realmente, insisto, una cultura donde todo esté orientado hacia facilitar, promover, impulsar, motivar, darle importancia a la lectura como algo, como un valor realmente, como algo importante para todos y todas. Me gusta mucho esta cultura que estás dibujando y cómo esto se vería en nuestros centros educativos, es decir, centros unidocentes todos con rincón de lectura que invite a leer, que tengan muebles, sillones, cositas para ir a disfrutar un libro. Centros educativos, apenas 16% de nuestros centros educativos tienen biblioteca, eso se tiene que ampliar, es impensable. Entonces sí hay un tema de recursos muy importante que tenemos que como país ir superando para incentivar dentro del aula la belleza que es leer y dentro de la formación inicial y capacitación continuada a los docentes ir incentivando también eh, la importancia y el poder transformador de la lectura, que es justo esto que estás diciendo, y cómo al final las personas que transforman el mundo y tienen un impacto con su conocimiento son por excelentes lectores. André, y no solamente las personas, sino también los países y las sociedades. Por ejemplo, hace poco leía una investigación de Joseph Henrich, un investigador que me parece fantástico, que analizaba cómo el avance de la lectoescritura, particularmente en Europa, se debe a que en la época de la Reforma, los países protestantes liberalizan el acceso a la Biblia y permiten a las personas leerla y además con apoyo de la imprenta empiezan a difundirla. Entonces, cuando se compara los niveles de lectoescritura y desarrollo socioeconómico de los países y se hace esta separación entre países cristianos católicos y cristianos protestantes, entonces resulta que esta transformación, dice Henrik, fue un elemento fundacional, ¿verdad? Para que estos países, desde aquella época y hasta la fecha, sean los que tienen mayores índices de desarrollo económico, social y humano. No es por casualidad, ¿verdad? O sea, los libros y el texto y la lectura, dice Henrik, incluso transforman nuestro cerebro. Una persona que ha aprendido a leer y escribir y que tiene el hábito de la lectoescritura, tiene incluso una configuración cerebral diferente a la de las personas que no tienen, por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? El cerebro se transforma también en función del aprendizaje, ¿verdad? Por eso es crucial lo que hagamos en los primeros años de vida, porque es cuando mayor plasticidad neurocognitiva existe y por lo tanto mayor posibilidad de tener un impacto, ¿verdad? En estos hábitos. Pablo, y para cerrar el programa, si nos querés compartir algún libro que esté transformando tu vida en este momento. Bueno, sí, quería compartir un libro que terminé hace poco y bueno, que me parece fantástico, que se llama, no sé si se ve ahí, vamos a ver si lo logro. Es que como decir, el centro No, Becoming bueno. Human pude leer. Ok, se llama Becoming Human o convertirse en ser humano, una teoría de la ontogenia de uno de mis autores, bueno, uno de mis científicos favoritos, se llama Michael Tomasello. Es un libro donde él básicamente sistematiza su trabajo de muchas décadas en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, donde él
trata de sintetizar y articular, digamos, su trabajo científico de décadas, ¿verdad? Y propone una teoría de cómo es que nos transformamos en seres humanos, cómo nos convertimos a través de la ontogénesis, es decir, a través del ciclo de la vida en seres humanos, ¿verdad? Y él habla de la etapa crucial que es la primera infancia, los primeros años de vida, en particular los primeros 7 años de vida. Y él, de hecho, presenta numerosos estudios donde se compara a niños con otros primates y encuentra que una de las principales diferencias que existen no es en cualquier tipo o nivel de inteligencia, sino específicamente en lo que tiene que ver con la cognición social, es decir, con la capacidad de comprenderme, engancharme y alinearme con la mente de otras personas. Ahí es donde está verdaderamente la diferencia en los seres humanos, ¿verdad? Entonces el libro desarrolla esa idea a través de múltiples estudios y diferentes temáticas, ¿verdad? Entonces, me parece una obra exquisita que está completamente fundamentada en evidencia. No hay ni una pizca de cuento, ¿verdad? Es realmente trabajo investigativo y empírico Riguroso, de altísimo científico. nivel. Sí. Entonces, muy recomendado, ¿verdad? Para quienes quieran ahondar en su comprensión de la naturaleza humana. Bueno, qué importante. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y a un llamado al disfrute de la lectura en general. Nos vemos en la próxima semana en 89.1 en Futuro en Curso. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Aquí por CRC 89.1 Radio. Gana activando raspas con la cuponera instantánea. Completa las 10 casillas con las raspas no premiadas en la aplicación JPS Su Alcance. Son 150 premios en efectivo. Sorteo martes 1 de octubre. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Este mes de la independencia, nuestras pizzas vienen más cargadas y coloridas.